En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por María, por las benditas almas. El purgatorio, la fiesta de San Pedro Advíncula, recuerda una iglesia dedicada en Roma a San Pedro y recuerda los momentos en que San Pedro estuvo encadenado y se guardan esas cadenas. La historia en cuanto a las cadenas que soportó el primer papa de la historia, en el breviario romano, dice así. Bajo el reinado de Teodosio II, si calculo bien, fue el nieto del famoso Teodosio que consiguió que el Imperio Romano sea oficialmente católico. Teodosio II, llamado el Joven, murió en el 450, tenía el joven, murió de 49 años de edad. Entonces, bajo el reinado de Teodosio II, su mujer Eudoxia vino para cumplir un voto en Jerusalén, donde recibió muchos presentes. La esposa del emperador, la emperatriz, va a Jerusalén y le hacen muchos presentes. Entre ellos, una cadena de hierro adornada con oro y pedrerías, que era la que sirvió para encadenar a San Pedro en Jerusalén por orden de Herodes. La epístola de hoy hace alusión a San Pedro encadenado, se le aparece el ángel, le dice que se ponga de pie, y cuando se pone de pie se caen solas las cadenas, habrá abierto el ángel y cerrado el metal, no sé cómo habrá sido el milagro, los ángeles tienen mucho poder sobre la materia, se caen las cadenas, y esas cadenas se guardaron. La emperatriz se la regalan a la emperatriz después de venerar piadosamente la reliquia, la mandó a Roma para su hija, también llamada Eudoxia, la cual la entregó al Papa reinante. Este, a su vez, mostró a Eudoxia otra cadena con la que el mismo San Pedro había sido encadenado en Roma en tiempo del emperador Nerón. Entonces, para que se oriente, estamos hablando de dos cadenas que tuvieron encadenado al primer papa de Historia. Una en Jerusalén, bajo Herodes, que es la del milagro del ángel, que se les cae la cadena, y otras, las cadenas que en Roma tuvo que soportar San Pedro, bajo el reinado de Nerón, el emperador Nerón. Dos cadenas distintas. Sigue la historia. Cuando el Papa comparó la cadena de Roma con la que había sido traída desde Jerusalén, la estaba viendo, ocurrió que ambas se unieron entre sí, mientras estaba mirando el Papa, se unieron las cadenas tan perfectamente, de modo que no parecían sino una sola cadena fabricada por un mismo artífice. Ha sido un milagro, frente al Papa estaba viendo las dos cadenas y se unieron entre sí, quedaron perfectamente unidas. Las cadenas que soportó el primer Papa, San Pedro, en Jerusalén, y las cadenas que San Pedro soportó en Roma bajo Nerón. Por causa de este milagro, se comenzó a tener tal veneración por estas cadenas sagradas que, con el nombre de San Pedro en cadenas, San Pedro Advíncula, San Pedro en cadenas, fue dedicada a la iglesia que Eudoxia había levantado en Roma en el Esquilino. Estamos en el siglo V. Con motivo de este milagro se le dedica una iglesia entera en Roma, en el Esquilino, en honor a San Pedro encadenado, San Pedro Advíncula, San Pedro en cadenas. En memoria de la dedicación de esta iglesia, fue instituida una fiesta en las calendas de agosto. En nuestro caso, 2 de agosto, perdón, sí, no, 1 de agosto, la fecha de hoy. La fiesta que en este día celebraban los paganos en honor de sus dioses profanos. La Santa Iglesia Católica hizo mucho eso. Cuando las religiones falsas de los demonios, en definitiva, de los paganos, ellos tenían una festividad en tal ocasión, la Iglesia irrumpía ahí, quitaba eso y hacía una festividad católica. San Pedro Advíncula es el caso. Los paganos ya festejaban en las calendas de agosto y la Santa Iglesia Católica, en memoria de la dedicación de esta iglesia Advíncula, San Pedro Advíncula, puso en ese mismo lugar una fiesta sana, una fiesta no en honor de los demonios, no en honor de los falsos dioses paganos de los romanos, sino en honor del único Dios verdadero, la Santísima Trinidad. Repito entonces, en memoria de la dedicación de esta iglesia, fue instituida una fiesta en las calendas de agosto,
la fiesta en que en este mismo día celebraban los paganos una en honor de sus dioses profanos. En adelante, en la misma antigua fecha, se celebraría una fiesta católica en honor de las cadenas de San Pedro. Al contacto con estas cadenas, hacían tocar, los enfermos sanaban y los demonios eran expulsados. Eso es lo que ocurrió en el año de gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, 969, en el año 969 de nuestra era. Un conde familiar del emperador Otón, que estaba poseído por un espíritu inmundo, por un demonio, escuchen lo que le pasaba a este hombre, se desgarraba sus carnes con sus propios dientes. El poseso empezaba a morderse a sí mismo y se arrancaba su propia carne con sus propios dientes. Era pariente del emperador. El emperador mandó conducir a su pariente poseso ante el Papa Juan X. Juan X murió en el 928, estamos en el siglo X entonces. Repito, el emperador mandó conducir a su pariente poseso ante el Papa Juan X, y cuando el Papa hizo tocar con la cadena el cuello del conde, salió ese espíritu maligno y le dejó libre. Y desde entonces, en Roma, se aumentó la devoción a las sagradas cadenas. Hasta ahí relató un milagro también portentoso, magnífico, hermosísimo. El primero viendo el Papa mismo de la época, en el siglo V, las dos cadenas se unen entre sí y también se funden entre sí, milagrosamente, que pareciera que fue una y no dos cadenas distintas. Estaba la de Roma y estaba la de Jerusalén, con la cual habían encadenado el primer Papa de la historia. Y a partir de entonces, posesos y enfermos, tocándolos con las cadenas, se curaban. Y por último, un milagro del pariente del emperador. Allí tienen para siempre aumentar su devoción y su amor por la Santa Iglesia Católica, la única que tiene milagros, y la única que tiene milagros tan asombrosos realmente. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.